Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Hablemos acerca de la cantidad de proteína para desarrollar masa muscular. Está claro que tu cuerpo puede absorber prácticamente toda la proteína que le das. Sin embargo, no todo se utiliza para desarrollar músculo si comemos una enorme cantidad de proteína de una sola vez. Puedes utilizar aproximadamente 30 gramos de proteína por comida para desarrollar músculo en reposo. Después de un entrenamiento podrías subir hasta los 40 gramos. Si acabas de completar un entrenamiento, normal. Si comes más de las cantidades mencionadas en una sola comida, no pasa nada malo. Tu cuerpo seguirá usando la proteína, pero no para desarrollar músculo. En cambio, aumenta la síntesis de proteínas en el intestino, la piel, el hígado y otros órganos y disminuye la degradación de proteínas en el cuerpo. Considera distribuir tu ingesta de proteínas a lo largo del día si deseas maximizar el desarrollo muscular. Si tienes ya una edad, avanzada, 60 años por decir algo, necesitas más proteína por comida para desarrollar músculo adecuadamente. Intenta consumir al menos 40 gramos de proteína en cada comida. Algo de esto importa si no eres un practicante de deportes de fuerza, de culturismo. Pues posiblemente no. Probablemente no valga la pena el esfuerzo de ir más allá de la comodidad y la conveniencia para un tipo normal, digamos. Pero ¿cuánta proteína puede absorber nuestro cuerpo por comida? Esta es una pregunta común sobre ejercicio y nutrición. Primero, aclaremos la pregunta. A menudo existe un cierto malentendido sobre lo que significa esto realmente. Tomado literalmente en cuanto a la cantidad de proteína que se puede absorber antes de que el exceso se elimine a través de las heces, la cantidad es mayor de lo que es prácticamente relevante. Es posible concentrar toda la ingesta proteica de un día en una sola comida. La capacidad intestinal para absorber proteínas no se limita a la cantidad de proteínas que contiene una lata de atún. Esto también tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Si ese hubiese sido el caso y atiborrarse cuando se presentó la oportunidad solo hubiera resultado en una evacuación intestinal rica en proteínas, la humanidad probablemente no habría sobrevivido para ver los tiempos modernos. La verdadera pregunta es: ¿cuánta proteína puede utilizar el cuerpo en una sola comida para desarrollar músculo? Es una respuesta compleja. El hecho de que la proteína de una comida haya sido absorbida no significa que se utilizará para sintetizar proteína muscular. Veamos qué dice la ciencia. Respuesta anabólica a la ingesta de proteínas en reposo. En un reciente estudio, 34 sujetos fueron provistos de carne magra que proporcionaba de 30 a 90 gramos de proteína. Un grupo recibió una porción de 130 gramos de carne, el otro 340. La tasa de síntesis fraccionada del músculo mixto se calculó durante las 5 horas siguientes a la comida. Tanto la comida pequeña como la grande aumentaron la síntesis de proteínas musculares en un 50%. Independientemente de la edad, 30 gramos de proteína estimularon la síntesis de proteínas musculares tanto como 90 gramos. Investigaciones anteriores demostraron que la síntesis aguda de proteínas musculares no depende de la energía, y este estudio confirma esos hallazgos. A pesar de un aumento triple en el contenido de energía, la porción más grande no resultó en la síntesis de más proteína muscular que la porción más pequeña. La conclusión es que en lugar de comer una o dos comidas muy abundantes y ricas en proteínas al día, dividir la ingesta diaria de proteínas en varias comidas de tamaño moderado puede ser una forma más eficaz de optimizar el crecimiento muscular. El equilibrio de las proteínas musculares determina el anabolismo o el catabolismo.
La hipertrofia de las fibras musculares es el resultado de un equilibrio positivo de proteínas musculares. Esto se logra cuando la síntesis de proteínas musculares durante un cierto periodo excede la degradación de las proteínas musculares. Si la síntesis de proteínas musculares es mayor que la degradación de proteínas musculares, el resultado es anabolismo e hipertrofia muscular en consecuencia. El equilibrio de proteínas musculares durante un único momento en el tiempo o un periodo corto no es relevante en el tiempo. Es muy posible que se produzcan grandes cantidades de degradación de proteínas musculares durante el transcurso del día, por ejemplo a través de la actividad física, y que el resultado final siga siendo un equilibrio positivo de proteínas musculares al final del día. Cuanta más proteína, mejor. No parece existir ningún límite superior práctico para la respuesta anabólica a la cantidad de proteína consumida en una sola comida. ¿Cómo puede ser esto cuando la respuesta de la síntesis de proteínas a una ingesta de 90 gramos en una comida no es mayor que a una de 30? La respuesta se puede encontrar en la descomposición de las proteínas. Incluso si el efecto estimulante sobre la síntesis de proteínas no aumenta más, cuando se consumen más de 30 gramos, la respuesta de la insulina a comidas más abundantes se correlaciona directamente con la ingesta de energía. Consumir más energía procedente de proteínas y carbohidratos en una comida significa una mayor respuesta de insulina. Esto, a su vez, conduce a una disminución más marcada de la degradación de proteínas. ¿Significa esto que comer una comida abundante y rica en proteínas es tan bueno como distribuir las ingestas de proteínas en varias comidas más pequeñas en términos de potencial hipertrófico? Señales de anabolismo. Una noción común es que la proteína consumida es proteína que termina como proteína muscular, que los aminoácidos de una comida rica en proteínas son los aminoácidos que forman nuevas proteínas corporales, incluida la proteína muscular. Esto es cierto hasta cierto punto, pero está lejos de ser toda la película. Solo entre el 10 y el 15% de las proteínas de los alimentos y bebidas acaban convirtiéndose en proteínas musculares. El resto se sintetiza en otros tejidos libres de grasa, en el resto del cuerpo se utiliza como energía. Entonces, ¿por qué comer tanta proteína día tras día si solo unos pocos gramos se convierten en masa muscular? Después de la ingesta de proteínas aumentan los niveles de aminoácidos en la sangre. Las células reaccionan a la disponibilidad de aminoácidos, lo que inicia múltiples procesos bioquímicos para sintetizar proteínas musculares. Los aminoácidos incorporados a la proteína muscular no tienen por qué proceder de la proteína que se acaba de consumir. En cambio, los aminoácidos liberados a través de la descomposición de las proteínas musculares se reutilizan y se incorporan a las proteínas musculares como respuesta al aumento de los niveles de aminoácidos en la sangre. Alrededor del 75% de toda la proteína muscular descompuesta diariamente se recicla de esta manera y contribuye a la síntesis de nueva proteína muscular. Solo el 25% se cataboliza. Esto significa que un aminoácido ingerido como parte de una comida rica en proteínas puede contribuir a la hipertrofia muscular. Respuesta anabólica a la ingesta de proteínas después del ejercicio. ¿Existe alguna diferencia en la cantidad de proteínas que se puede utilizar con fines de desarrollo muscular si la comida proteica va precedida de un entrenamiento de fuerza? La respuesta es sí, pero las diferencias no son dramáticas. Después del entrenamiento de resistencia, la sensibilidad a los aminoácidos aumenta, lo que implica que se necesitará una dosis menor de proteína para estimular al máximo la síntesis de proteínas musculares después del ejercicio en comparación con una ingesta en estado de reposo. Los entrenamientos de cuerpo completo requieren más proteínas. Después del entrenamiento de cuerpo completo, la síntesis de proteínas musculares se estimuló en mayor medida después de la ingesta de 40 gramos de proteína en comparación con 20 gramos. La respuesta no fue el doble, sino un 22% mayor. También se descubrió que la cantidad de masa corporal magra no afectaba la respuesta anabólica a la cantidad de proteína ingerida. En cambio, podría ser la cantidad de músculo trabajado lo que establezca el límite de la cantidad de proteínas que se puede utilizar después del ejercicio. Si realizas regularmente entrenamientos de cuerpo completo, podrías beneficiarte al aumentar tu ingesta de proteínas post-entrenamiento. Efecto músculo lleno. Si se pueden usar 30 gramos de proteína por ingesta para sintetizar nueva proteína muscular, consumir esta cantidad de proteína cada hora no daría como resultado ganancias aún mayores en términos de masa muscular. La idea suena bien, pero no parece factible en la práctica. Esto se debe a un fenómeno llamado músculo lleno, que ocurre cuando la sangre se inunda constantemente con aminoácidos en grandes cantidades. Este efecto de plenitud muscular también indica que no es una buena idea beber bebidas ricas en aminoácidos durante todo el día.
Esta práctica proporciona muy pocos aminoácidos a la vez para lograr una fuerte estimulación de la síntesis de proteínas musculares, y también podría disminuir la respuesta a las comidas regulares ricas en proteínas al aumentar los niveles de aminoácidos en plasma ligeramente elevados. El músculo viejo requiere más proteínas. Como dije antes, cuando llegas a los 60 años se manifiesta un fenómeno llamado resistencia a los aminoácidos. Esto significa que una persona mayor requiere más proteína por ingesta para estimular completamente la síntesis de proteínas musculares en comparación con un joven. Conclusión: ¿cuánta proteína por comida? La evidencia sugiere que de hecho existe un límite en la cantidad de proteína que se puede utilizar por comida con fines de desarrollo muscular. Esto parece estar en torno a 20 gramos de proteína en reposo. Una mayor ingesta de proteínas de una sola vez disminuye la degradación de proteínas, pero no está claro que parte de esta disminución se debe a la degradación de proteínas musculares. Disminuir la síntesis de proteínas musculares de esta manera podría ni siquiera ser beneficioso para lograr la hipertrofia muscular. Después del ejercicio, este límite parece rondar los 20 gramos de proteína por ingesta. Después de un ejercicio de cuerpo entero, 40 gramos de proteína conduce a un aumento más sustancial en la síntesis de proteínas musculares, aunque el doble de la cantidad de proteínas no equivale al doble de la síntesis de proteínas, como dije antes. En resumen, no te preocupes demasiado por los pequeños detalles. El fanatismo no fortalece los músculos.